Les puedo decir con mucha seguridad, qué bueno que no vivimos aquí en Oaxaca. Mi mamá se espantó. Es su primer sismo, de hecho. Entonces la llevamos al doctor. Eso habla muchísimo de la imaginación de los mexicanos. Очень вкусно. Рико. Amigos, no quería empezar así el video, pero acaba de sonar alerta sísmica aquí. Estamos en Oaxaca, amigos. Es la primera vez que nos toca alerta sísmica en Oaxaca. No estaba yo preparada porque no sonó alerta, sino empezó a temblar. Entonces yo, como chilanga, estoy muy acostumbrada a que primero suena alerta y después ya tiembla. Pero aquí es todo al revés. Estábamos, de hecho, en su cuarto de mi mamá porque estaba acostada, se siente mal. Ahorita les vamos a ir platicando qué pasó. Ahorita salimos afuera porque es el protocolo. Hay que salir. Yo creo que ya vamos de regreso porque parece que todo bien. Mi mamá se espantó mucho. Es su primer sismo, de hecho. En todas las veces que ha venido para acá, ni una sola vez le tembló. Es su primer temblor de mi mamá, así que felicidades. Vivimos bien. Ой, все закачалось, весь дом затрясся, а мы были на втором этаже. И вдруг, я говорю, это, наверное, землетрясение, а Юля говорит, конечно, и тут началась сирена, и мы бегом вниз, а я теряю тапки, No, era una и cosa теперь я espantosa. не хочу оставаться одна дома. Ahorita vamos a ir adentro, yo creo, porque ya pasó, todo bien, gracias a Dios. Estábamos aquí en el cuarto de mi mamá. Estaba aquí mi mamá acostada, lo que pasa es que no se siente bien, se levantó con temperatura, entonces la llevamos al doctor y pues le dijeron que nada más está como recargadita de la pancita y es porque pues para nosotros quien vivimos aquí tantos años no pasa nada, la comida y todo, pero a mi mamá es un poquito más pesado, digamos, comer comida que no es normal para ella. Obviamente comía chile y salsas y todo, entonces por eso yo creo que le hizo efecto. Entonces estábamos aquí en el cuarto y ella estaba acostada y yo sentada y entonces sentimos de repente que algo está temblando, o sea, estaba temblando toda la casa y yo no entendí qué onda, entonces mi mamá es la primera quien dijo, oye, creo que está temblando, entonces en ese momento empezó a sonar alerta y nos salimos muy rápido todos. Ya vivimos nuestro primer sismo en Oaxaca y mi mamá su primer sismo en general. Estamos en Oaxaca y vamos a salir a caminar, vamos a ir a grabar, pero como no se sentía bien, la íbamos a dejar un rato a descansar, pero en ese momento me dijo, no me vayas a dejar aquí sola porque me da miedo quedarme y que suene otra vez. Entonces ahora sí se va a levantar y se va a ir con nosotros. Va a vestirse y ahorita mientras les voy a mostrar nuestro alojamiento donde nos encontramos porque está muy bonito. I was a rebel without a cause, living out of the blue. Used to think I knew it all, but didn't have a clue. And love was just a game, wore my heart on my sleeve. Nothing scared me anyway, nothing could ever break me. Now I'm falling down. Es un alojamiento bastante grande, amigos. Son 3 recámaras, 2 baños completos y tiene aquí un patio hermoso, bastante grande. Tiene 2 pisos el apartamento y lo rentamos tan grande porque mi mamá viaja con nosotros, entonces es mucho más cómodo quedarnos. Hasta hay una cocina donde desayunamos para no salir a comer todos los días afuera. Me parece muy cómoda opción. Miren aquí, ahorita les muestro. Aquí crece Nochebuena, está muy bonita, bastante grande. Me parece muy bueno que tiene también este patio donde puedes salir a tomar un cafecito en la mañana. Se siente bien a gusto aquí.
Y aquí, amigos, no sé qué cosa crece. No sé ni qué es eso. Me imagino que es como una verdura o algo. Ni es chayote, ni pepino, obviamente, ni calabaza, ni nada. No sé. No sé ni qué cosa es eso. Pero bueno, ahorita mi mamá se va a poner lista y nos vamos a empezar a recorrer Oaxaca. Si ustedes no saben, nosotros encontrábamos en la costa de Oaxaca, en Huatulco, en Mazunte. Si todavía no han visto este video, les invito a verlo. Y ahora nos toca Oaxaca, así que ahí vamos. Por allá la mula va a dar vuelta y vuelta. Ahorita está la leña, mire, está quemándose la leña. Y ahí va la tierra. Se cubre bien con tierra. ¿Y cuánto tiempo está adentro? 8 días. Bueno, amigos, llegamos a Hierve el Agua. Es un lugar muy emblemático de aquí de Oaxaca, aunque no se encuentra en la ciudad de Oaxaca. Es aproximadamente como un poquito más de 1 hora y media para llegar hasta acá. Nos tardamos. Se encuentra en el municipio de San Lorenzo Albarradas y estamos en las alturas, entonces aquí se ve espectacular la vista a las montañas. Yo he estado ya aquí varias veces. Les voy a mostrar fotos y mi mamá ha estado aquí también una vez hace 15 años. Ahorita llegando me estoy diciendo, ya empiezo a recordar. El costo por persona es de 70 pesos y mientras estás llegando hay muchas mezcalerías como fábricas o palenques de mezcal donde nos paramos ahorita y probamos varios mezcales. También venden como tipo licor, que es como mezcal mezclado con varios jugos de fruta. Probamos uno de guayaba y también está muy chido parar porque puedes observar toda la elaboración de mezcal. Te enseñan, te muestran cómo se prende el horno, cómo machacan las piñas de agave. Nos pareció muy bonita la experiencia y de hecho, si tienen curiosidad pueden ver mi video que dediqué a eso, a mostrarles cómo se elabora el mezcal en Zumpahuacán de Estado de México. Pero bueno, es la primera vez que mi mamá ve cómo se elabora mezcal. Le pareció muy bonito y rico también porque probamos. Да, очень вкусно, потому что оказалось, что это сладенькое и не чистый мескаль, а разбавленный с большим количеством сока гуайавы. Очень вкусно. Очень вкусно. Рико. Ah, sí está muy fresca, ¿eh? Como que la ves y, no sé, tienes una sensación de que está bien calientito porque hace mucho calor aquí realmente. Pero no, es súper fresca. ¿Lo vas a meter? No. Bueno, sí me gustaría, pero no trajimos trajes de baño, así que va a estar un poco complicado. Vamos, yo creo que allá, porque allá abajo hay como varias otras pozas y de ahí sale una vista más bonita todavía. Puede parecer que estamos a una gran altitud, pero acabo de revisar, estamos como a 1720 metros sobre el nivel del mar, así que no es tanto, pero miren qué vista tan espectacular. Y una cosa curiosa, aunque he saltado con paracaídas una vez, pero tengo mucho vértigo, sobre todo cuando me acerco así a precipicio así. Luego imagino que voy a estar cayendo, me está dando mareos, así que no me voy a arriesgar a acercarme un poquito más. Está fresca, ¿no? Está bien fría, está helada. Yo soy bien friolenta, no puedo soportar eso. De hecho, amigos, no son cascadas congeladas, aunque así se parece, sino un fenómeno muy poco común. El agua cargada de los minerales, principalmente de calcio y carbonato, ha ido escurriendo lentamente durante miles de años, formando estas enormes estructuras, conocidas como cascadas petrificadas, que en realidad siguen creciendo, aunque no se ve casi nada.
Desde tiempos prehispánicos, este sitio ha sido importante para las comunidades locales, ya que el agua siempre tuvo un significado sagrado. Las pozas naturales que se forman en la parte alta no son artificiales, se alimentan de manantiales naturales y han sido utilizados durante generaciones. Turísticamente, Hierve el Agua es uno de los paisajes más icónicos de Oaxaca. Bueno, ya vamos de salida, pero aquí en el camino vimos una cosa importante que mostrarles. Aquí vimos un árbol que está en el camino. No estoy seguro que es ese árbol, pero parece mucho porque he leído y vi sus fotos, entonces se me hizo conocido a uno que se llama Huaje. Gracias a él nombraron así a Oaxaca por este árbol, porque se traduce como huajes en la cima o en la punta de Huaje, algo así. Me gustaría que me escribieran en los comentarios si sí es ese árbol, para confirmarlo obviamente, pero por las vainas sí se parece mucho. Bueno amigos, estamos ahorita en el centro de Oaxaca y vinimos aquí a un templo que se llama Templo de Santo Guzmán, ¿no? Santo Guzmán, ¿no? Templo de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán. Se llama Templo de Santo Domingo de Guzmán y es un edificio impresionante porque fue construido por la Orden Dominica entre los siglos XVI y XVII. Es uno de los máximos ejemplos del barroco novohispano en México. Adentro, según yo, hay un museo, no sé si vamos a alcanzar ahorita porque ya se está oscureciendo, seguramente tiene un horario, pero es un museo sobre la cultura oaxaqueña, según yo, pero bueno, aquí al templo sí hay paso. Nos pareció increíble, realmente está muy hermoso por dentro, está adornado con oro en todos lados, tiene una puerta hermosísima. Восхитительно, грандиозно, я бы так сказала. Чувствуется, как и должно быть в настоящем храме, присутствие Бога. Oaxaca es una de las ciudades más antiguas de México y su centro histórico es el patrimonio de la humanidad. Oaxaca fue hogar de algunas de las civilizaciones más antiguas y complejas de Mesoamérica. Los zapotecos fundaron aquí Monte Albán alrededor del año 500, antes de nuestra era. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, no encontraron un lugar vacío, sino sociedades organizadas. Bueno amigos, llegamos al municipio de Santa María del Tule. Vinimos a ver el árbol más grande, creo que del mundo. Yo creo que estuve aquí varias veces ya, pero siento que es una cosa tan increíble que como que cada vez estando aquí en Oaxaca quiero venir a verlo otra vez con mis propios ojos, porque yo siento que es una cosa importante que se puede presenciar. Nos tomó más o menos como media hora llegar hasta acá. Desde el centro está bastante cerca. Hola, buenas tardes. Serían 5 personas por... Gracias. Y ya tenemos el boleto. El acceso es muy económico, cuesta 20 pesos por persona. Hola, buenas tardes. 5. Gracias. Bueno amigos, el árbol de Tule no es solamente una curiosidad. Se trata de un ahuehuete, el árbol nacional de México. Y eso lo aprendí cuando me estaba preparando para el examen de nacionalidad mexicana. Y sí, como les dije, su tronco tiene el diámetro más ancho del mundo, con más de 14 metros. Y una edad estimada de más de 2000
años. Y realmente lo impresionante es pensar todo lo que este árbol ha visto. Civilizaciones prehispánicas, la conquista, la colonia, la independencia y el México moderno. Aquí, como ven amigos, es un lugar cerrado por la cerca. Tiene un horario, ahorita aquí en la pantalla les voy a poner qué horario, pero según yo se cierra a las 6 de la tarde y abre como a las 8 de la mañana. Aquí se puede presenciar el árbol tan increíble, tan hermoso y tan gigante. Y además me encanta mucho cómo tienen bien cuidado todo este lugar, con jardines impresionantes, con flores en todos lados. Hay también esta iglesia principal, yo me imagino porque está en el mero centro de este lugar, y alrededor aquí se puede comprar muchas artesanías. Hay muchísimo turismo por acá. Как тебе, мам? Ну, это вообще сногсшибательно, потому что таких деревьев, наверное, единицы в мире остались. Ну, просто сам факт, что свидетелем скольких событий это дерево было за 2000 лет. Como dato curioso, amigos, es muy chistoso. La vez pasada que vinimos, ahorita no hay nadie, pero hace varios años vinimos con mi esposo, con mis hijos. Les voy a poner aquí una fotito. Y cuando entras, hay como unas guías, como unas personas que te ofrecen un recorrido como guiado. Cuando entras, te platican todo lo del árbol, obviamente, del tule. Pero también como que van alrededor del árbol y te dicen a qué se parece cada parte de este árbol. Por ejemplo, decían que escopeta de Peña Nieto, cosas así. Se me hacía muy chistosa la cosa. Eso habla muchísimo de la imaginación de los mexicanos. Se me hace muy tierno eso. Está muy chueco. Me parece que este municipio de Santa María del Tule es un pueblito muy bonito. Tiene muchos restaurantitos alrededor de la plaza central. Hay muchísimos comercios con artículos artesanales de la región y en general está bien cuidado. Me parece que es una experiencia muy agradable recorrer su centro. Miren qué corredor turístico tan bonito. Así que si visitan Oaxaca, por favor, no dejen de darse la vuelta por acá. Se van a impresionar mucho. Pero bueno, regresando a Oaxaca, les platico que la ciudad fue fundada en 1529 con el nombre de Antequera y más tarde adoptó el nombre de Oaxaca, que viene del náhuatl, en la punta del Huaje. Aquí nació Benito Juárez, uno de los personajes más importantes de la historia del país. En el centro de Oaxaca se ubica otro punto importante, que es el mercado 20 de noviembre, al que fuimos otro día. Bueno amigos, estamos en el mercado 20 de noviembre. Es un lugar muy importante para gastronomía local, ya que hay muchísimas opciones. Es muy común venir aquí a comer y sobre todo a desayunar. Aquí venden de todo. Hay pan, obviamente, el famoso pan de yema. También hay chocolate oaxaqueño, hay cafecito, tlayudas por todos lados. Y también venden mucho, pero mucho mole. Ahorita vamos a ver si tomamos un chocolatito con pan y a ver si eso nos antoja algo más. Uy, no quepo. Gracias. Bueno, ya me llegó mi chocolatito. Miren nada más el tamaño, amigos. Ese es el pan de yema. Es como un bollito. De hecho, he visto ahorita en el mercado que venden unos bollos todavía más grandes, como de ese tamaño. Como para toda la familia de una vez. Y este es el chocolate. Está muy espumoso, bien rico. Yo lo pedí de leche porque a mí me gusta mucho la leche, pero yo siento que lo más tradicional es de agua. Sabe riquísimo. El chocolate de Oaxaca es de lo mejor. Y experiencia completa es arrancarle un pedacito, chopearle, comerlo. O sea, si lo prueban así nada más, es una experiencia, pero si lo chopean, es una experiencia ya mucho más arriba.
Y me gustan mucho esas tacitas, sí, como tazoncito de barro, o sea, no tiene de dónde agarrarse, entonces tienes que agarrar de aquí y eso te da como una experiencia todavía más agradable. Bueno amigos, el pan voló. Les puedo decir con mucha seguridad, qué bueno que no vivimos aquí en Oaxaca, porque sí, hubiera comido el pan de yema con chocolate caliente a diario y ya me imagino que me va a pasar después de un mes. Muchas gracias. Yo creo que voy a estar aquí más redondita. Hablando de las redonditas, miren nada más qué tamaño de tlayuda me acaban de traer. No sé cómo la voy a comer. Amor, me vas a ayudar, yo creo, porque es imposible. De hecho, es la primera vez que voy a probar tlayuda aquí en Oaxaca. Ya he probado, pero en la Ciudad de México, ahí les dicen doraditas. Son con tortilla azul. ¿Y cómo comer eso? A mordida. O también le puedes cortar un pedacito, pero mejor muerde ahí. Te lavaste las manos. No. Así ya. Me voy a poner aquí cerca de la mordida todo junto. Carne, y tomate, queso y aguacate. Es imposible comer esto. Se ve muy bien. Que ya me embarré. Es que si comes la tlayuda y te embarras así toda la cara. Hola, buenos días. ¿En cuánto sale el pan? El paquetito. Sí, me da uno, por favor. Ay, qué frío. Sí, mucho frío hace. ¿Siempre es así en esta temporada? Sí, aquí sí. Como que la primera vez que nos tocó tanto frío. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos pan. Ahora vamos a ir a comprar chocolate. Hola, buenas tardes. Días. El chocolate, así como el más tradicional de barra. ¿Cuál es? Clásico, un chocolate dulce. Este es un semi amargo. ¿Este cuál es? Clásico. Clásico. Este lleva menos azúcar, lleva más cacao. Sí, creo que este, sí, por favor. El medio, el de a kilo le salen 2.90, el de medio 160. Bueno amigos, para no variar, estamos muriendo de hambre, desmayándose. Y yo creo que se ve por la cara de mi mamá. Да, уже хочу. Vamos directo a un lugar que nos recomendaron muchísimo. Tiene muy buenos comentarios. Es comida oaxaqueña, claro que sí. Se ubica en el centro. Ayuda un montón que está cerca porque si no, no sobrevivo. Miren amigos, pizza en cono. ¿Han probado eso? Hola, buenas tardes. Todavía no les voy a decir dónde estamos. Vamos a primero probar comida. Si nos gusta, ya les recomiendo, ¿vale? Y si no, no voy a recomendar nada. Вкусные лепешки. Они немножко солененькие и хрустящие, наверное, из кукурузы. Ajá. Очень вкусно. Ya nos trajeron una cosa súper loca porque se ve increíblemente bonito. Ni siquiera lo quiero como que tocar porque está muy bonito. Mi mamá pidió atún con chía y también con puré de papa y creo que champiñones. Вкусно. Очень нежно во рту тает. Bueno, mi mamá está feliz, así que ya estoy feliz. Yo pedí mole, obviamente. Estando en Oaxaca no se puede no pedir mole, amigos. Así que pedí pollo con mole y con verduras. Me lo recomendaron, dijeron que está muy rico, así que lo voy a probar. Está muy rico. De hecho, me trajeron arroz aparte. No sé si lo tengo que echar ahí mismo. ¿Sí? Claro. Voy a probar con arroz. Increíble, ¿eh? Muy rico. De hecho, también pedimos una ensalada de lechuga con aguacate, obviamente. Aquí con mi mamá diario comemos aguacate porque le encanta aguacate.
Bueno, ya salimos bien felices, ahora sí, barriga llena, corazón contento. Estaba bien rico, está súper recomendable, 100%. Se llama Casa Tabiche y aquí les voy a poner en el Maps donde se ubica. La calidad y el sabor está 10 de 10. Muy buena opción si están en Oaxaca, pero bueno, nosotros vamos a ir ahorita a ver si podemos comprar algo de artesanías. ¿En cuánto salen sus semanas? 41, 3%. Esos 3, por favor. Oh, mi mamá ya encontró algo. Wow. Perdón, ¿qué precio tiene? 2.50. Sí, ¿nos puede dar también esta? Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a mandar un saludo con mucho cariño desde la ciudad de Oaxaca para Julia de Rusia. Saludos para ti, Julia. Viejo de Oaxaca, Oaxaca. Amigos, llegamos a la calle peatonal Macedonio Alcalá y es un lugar súper famoso que está en el mero centro de Oaxaca. Aquí por todos lados hay restaurantitos, cafeterías y además está muy hermoso, sobre todo de noche, porque hay muchísimas luces prendidas por todos lados. Esa es la otra cara de Oaxaca que realmente me encanta, que se puede salir al centro y pasar un rato con tu familia, tomar un cafecito o un chocolatito. Pero bueno, nosotros vamos a tomar, yo creo que un chocolatito o algo y nos vamos a descansar. Nos quedamos con una sensación muy bonita de Oaxaca otra vez. Yo tengo un amor muy especial por Oaxaca porque era el segundo lugar que visité después de la Ciudad de México. Es la tierra que me enamoró. Me dijo, quédate para siempre aquí. Yo creo que para mi mamá también. Мне очень нравится Оахака. Это старинный город. Все в нем очень необычно, потому что сочетаются разные стили построек. Espero que ya han visitado esta ciudad tan maravillosa y no nada más ciudad, el estado está increíble y si no, les aconsejo venir aquí muy pronto. Así que bueno amigos, pórtense muy bien, cuídense y nos vemos en el siguiente video.